Muy buenas a todos. Hoy martes, pues voy a compartir ese pensamiento que puede durarnos durante toda la semana. Alguno le durará un día, una hora, según, pero yo comparto de semana a semana. Y esta vez quería hablar de Jacob frente a Faraón, que dice así la palabra de Dios en Génesis 47, verso 7. También José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Dice que José introdujo a Jacob su padre y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón. Era un privilegio para José, que era el segundo de Egipto, después de Faraón, poder introducir y presentarle a su padre, y realmente era un gran gozo para José poder presentar al padre a Faraón. Y sin embargo el padre lo que hace es bendecirlo. Jacob bendijo a Faraón. Faraón, hay que reconocer una cosa: si uno ha estudiado un poquito lo que es Egipto, pues Faraón era considerado como un dios, era considerado el hijo del sol, el hijo de Ra, y era un dios al que nadie podía mirar a la cara. Cuando él andaba, la gente tenía que agacharse y no mirarlo ni una vez a la cara, porque aquel que lo miraba era reo de muerte, porque Faraón era considerado como el dios de Egipto, era el dios de Egipto. Y este dios acababa de hacer como, digamos, como presidente de toda la geografía egipcia a José. ¿Por qué? Porque José interpretó un sueño y eran dos sueños que tuvo Faraón, y él le interpretó diciendo que realmente era uno, pero si lo había soñado dos veces era porque Dios estaba ya dispuesto a cumplir lo que había dicho. Y José pues hizo las cosas tan bien y interpretó también el sueño, que Faraón lo eligió a él como segundo de a bordo en Egipto, y él tuvo el privilegio de hacer y deshacer en Egipto, y todo lo que se hacía era por mandato de José. Faraón ahí pudo descansar porque realmente José dirigía Egipto con sabiduría, sabiduría de Dios. Ya sabemos que José dirigió la casa de Potifar, y Potifar fue bendecido en gran manera. Después a la cárcel, y la cárcel, el carcelero lo dejó a José a cargo de todo, y digamos que él ya estaba más que tranquilo. Y ahora en Egipto Faraón podía descansar, porque José era el que se ocupaba de todos los tejemanejes de Egipto. Y ahora José, después de dar a conocer a su hermano, pues trae a su padre. Faraón le invita a traer a su padre y a su familia, y los trae, 70 y tantas personas que vinieron a Egipto. Y José le dice: tenéis que decir esto y esto para que os den la tierra de Gosén. Y cuando él presenta a su padre a Faraón, José es el que bendice a Faraón. Qué privilegio tuvo Faraón de ser bendecido por José. La bendición del Dios Todopoderoso es realmente algo grande, algo beneficioso para todos. Si seguimos leyendo el Génesis, vemos y leemos que mientras este faraón estuvo gobernando, Israel vivió en paz, vivió con tranquilidad, porque Jacob puso la bendición de Dios sobre él. A pesar de que Faraón era considerado el hijo de Dios, Ra, el Dios del sol, pues Jacob, que aparentemente no era nada, sino era un hombre que había tenido unos hijos, 12 hijos, una hija, que se conozca una sola hija, Dina, y total que entraron 70 y tantas personas a Egipto. Pero Jacob, que aparentemente no era nada, pero que sí
era uno que tenía las promesas del Dios Altísimo. Cuando llega a la presencia de Faraón, dice, y Jacob bendijo a Faraón. No sé en qué manera lo bendijo, ni qué palabra usó, ni si puso sus manos sobre él y oró por él, por Egipto, para que el reino fuera de bendición para todo el mundo. No sé muy bien lo que pasó, pero la bendición de Dios cayó sobre este hombre. Y Dios no permitió que el pueblo de Israel sufriera en manos de los egipcios mientras este faraón estuvo ahí gobernando. ¿Por qué? Porque la bendición del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso, estaba sobre Faraón. Y seguramente Faraón acababa de reconocer en su interior que Israel era el pueblo de Dios. Entre José, que interpretaba sueños, José que decía, el espíritu de los dioses, José que bendecía donde iba, bendecía la casa y bendecía la cárcel, y todo el mundo recibía bendición por medio de José, porque Dios estaba con él. Y a pesar de todo lo que sufrió, a pesar de todo lo que pasó, José tenía la bendición de Dios sobre él. Y donde él iba, la bendición de Dios iba con él. Faraón fue bendecido no solamente por Jacob, sino por aceptar a José como su segundo, por aceptar que José manejara todo Egipto entero y que todo lo que se hacía era por orden de José. ¡Qué bendición tan grande! Porque aquí lo que ven es que los sueños de José se estaban cumpliendo. Todos se postraban ante él, sus hermanos, incluso su padre, su madre ya no existía, pero todos se postraban delante de José. Los sueños de José, los sueños cuando son verdaderos y cuando son de Dios, se cumplen. Cuando son de Dios, los sueños se cumplen. Cuando no son de Dios, no se cumplen. Hay sueños que se cumplen, porque Dios ya habla a las personas. Puede que tú hayas soñado hace 20 años sobre algo y ahora se está cumpliendo. Pero los sueños reales de Dios se cumplen. Es decir, el sueño del copero y del panadero se cumplieron, porque eran sueños que venían de parte de Dios. Y José lo interpretó tal y como iba a ser, y se cumplió. El de Faraón era también algo grandioso, era de parte de Dios. ¿Y por qué era de parte de Dios? Porque atemorizó el corazón de Faraón, lo mismo que el copero y el panadero. Estaban inquietos por lo que habían soñado, no sabían qué es lo que era. Muchas veces los sueños de Dios te asustan, te entra temor, no saben muy bien por qué de las cosas, pero Dios da interpretaciones. Dios da interpretaciones. Y la verdad es que Dios es grande y misericordioso. Yo tuve una experiencia así, mi abuela y una tía mía estaban hablando en la cocina de decirme algo y yo temía en mi corazón que fuera algo que no le había caído nada bien a ellas dos. Y oré, Señor, ¿se cumplirá esto? Tú que revelaste a Daniel y que revelaste a tus siervos tantos sueños y tantas cosas. Y entré en paz porque sabía que de lo que yo temía no iban a tratar. No que lo que yo temía fuera malo, pero sí a lo mejor no le había gustado a ellas dos.
Pero no, fue otra cosa distinta. Y yo cuando pedí al Señor, la verdad es que entré en paz porque sabía que no iban a tratar de ese tema. Y así pasó, no trataron de ese tema, sino que todo fue para bien. La bendición de Dios sigue a los hijos de Dios. Faraón tuvo a bien aceptar la bendición de Jacob. Faraón podría haber dicho, a mí nada, yo soy el hijo de Ra, yo soy el Dios de Egipto. Pero no, con humildad aceptó la bendición de Jacob. Con humildad aceptó. Y la bendición de Dios alcanzó a este faraón y alcanzó a los hijos de Israel. Los hijos de Israel prosperaron, se multiplicaron y estuvieron en Egipto multiplicándose hasta que este faraón descansó. Y entró otro que no conocía a Jacob ni conocía a José y tenía miedo de Israel, porque el pueblo de Israel se había multiplicado de tal manera que tuvieron temor de ellos, porque decían, si hubiese guerra contra nosotros y ellos se aliasen a nuestros enemigos, sería la gran derrota de Egipto. Tenían temor. Y empezaron a esclavizarlo. Esclavizaron al pueblo de Dios, esclavizaron a Israel. El mundo hoy en día te esclaviza y lo que quiere es esclavizarte. El mundo tiene miedo de los hijos de Dios. El mundo teme que los hijos de Dios entren en lucha. Lo malo es que el pueblo de Dios muchas veces, no sé si decirlo, pero está un poco dormido o adormilado. Y la verdad es que necesitamos despertar, necesitamos tomar las armas de nuestra milicia. Deberíamos de tomar toda la armadura de Dios, vestirnos de ella y luchar contra este mundo. Este mundo que teme porque tiene miedo de los hijos de Dios, lo mismo que este faraón tenía miedo del pueblo de Israel. Por eso no quería que nacieran más varones, porque saben que los varones son hijos para la guerra. Tenía miedo. Faraón tenía miedo. El mundo tiene miedo que los cristianos se levanten. El mundo tiene miedo que los cristianos hagan la obra de Dios en la tierra. El mundo tiene miedo que los hijos de Dios bendigan y que la bendición de Dios caiga sobre este mundo. Tienen temor, tienen pavor. Muchos se jactan de que son ateos. Muchos se jactan de no creer en nada. Muchos se jactan de tantas cosas. Pero ciertamente hay temor, hay miedo a enfrentarse con los hijos de Dios. Hay miedo a enfrentarse con el pueblo espiritual, los hijos espirituales de Dios. Hay miedo. El mundo está vencido, su príncipe ha sido vencido y está pisoteado por nuestro Señor, el Señor Jesús de Nazaret. Ha sido vencido por Él en la cruz del Calvario. Cuando Él pensaba que ganaba la batalla, realmente la perdió. La perdió frente a Jesús, como todos perdieron frente a José. Jacob bendijo a Faraón. Y nosotros tenemos que estar bendiciendo. Muchas veces maldecimos sin conocer realmente las cosas tal y como son. Yo cuando leo, por ejemplo, en el libro de Judas, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad
y blasfeman de las potestades superiores. Pero miren, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. La batalla es del Señor, la venganza pertenece al Señor. Que una disputa entre Satanás y el arcángel Miguel. Y el arcángel Miguel ni profirió insulto contra Satanás, ni lo maldijo, ni dijo nada. Solamente el Señor te reprenda. Dios te reprenda por lo que estás haciendo. Nosotros muchas veces blasfemamos contra todo el mundo. Criticamos todo el mundo. Nos quejamos de todo el mundo. No ya de las autoridades celestes o los que viven ni contra los demonios, ni nada. Criticamos todo, criticamos los gobiernos, criticamos nuestros dirigentes, criticamos nuestros pastores, criticamos los ancianos, criticamos todo el mundo. No tenemos bendición para nadie, solo juicio contra todo el mundo. Pero mía es la venganza, dice el Señor. Yo, si hay un verso que me encanta, que en el Salmo 27, Él es el que levanta mi cabeza. El Señor es el que levanta mi cabeza. Muchas veces es mejor callar. Muchas veces es mejor no defenderse. No importa. Yo una vez iba a entrar en juicio contra una hermana que, bueno, ella tuvo sus cosas, llegó al pastor, le contó lo que quiso contarle, y yo estaba meditando y refunfuñando en mi corazón diciendo: pues yo le voy a decir esto y esto y esto y esto y esto y esto, y mis razones que son esta y esta y esta y esta. Y cuando me acosté, siempre meditando en todo lo que iba a hacer, el Señor me habló y me dijo: José, cuando a mí me estaban juzgando, ¿acaso presenté yo alguna defensa? Me tuve que callar porque el Señor callaba ante todos sus acusadores. El Señor no hablaba contra toda la ofensa que decían de él. Solamente contestaba cuando decía: ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Yo soy. ¿Y nosotros qué hacemos? Cuando nos dice: ¿eres cristiano? Bueno, voy a la iglesia. Cuando deberíamos de estar orgullosos de ser hijos del Dios Altísimo y bendecir. ¿Por qué no bendecimos a nuestros pastores, a nuestros ancianos, a nuestros dirigentes? ¿Por qué no bendecimos a los que gobiernan la nación? ¿Por qué no bendecimos, incluso si son ateos, bendecirlos? Fíjate, Faraón, él se creía que era el hijo del Dios Ra en la tierra, que él era el representante de Dios, que él era Dios, que nadie podía levantar sus ojos ante él. Sin embargo, aceptó la bendición, y esa bendición produjo fruto en el pueblo de Israel. Los israelitas, cuando llegó el otro faraón, contra más se quejaban, más trabajo hacían, y más trabajoso era su trabajo. Hay que aprender a bendecir. Dice Pedro, orando por las autoridades, por el rey, por los que gobiernan, por los jueces. Y nosotros no oramos, nos quejamos. Nos quejamos, lo único que sabemos decir es: Señor, ven pronto. Nos parecemos a la vieja esta que había en un programa de televisión de Gracia, de Gracioso, que decía: ay, Señor, llévame contigo, o llévame pronto. Pues eso es lo que nos parece los cristianos hoy en día: Señor, llévanos, ven ya, y que nos vayamos ya contigo, y que este mundo se pudra aquí para la eternidad, en vez de estar bendiciendo. Me gozo cuando leo esto de que
Nadie, Miguel no se atrevía a blasfemar contra las potestades superiores, no la insultaba, todo encomendaba al Señor. Los juicios son del Señor. Aprendamos a bendecir. Aprendamos a bendecir, hermano, porque cuando bendecimos, el Señor actúa sobre quien bendecimos. Vamos a bendecir, no nos vamos a quejar más, ni vamos a decir como esta viejita, ay Señor, ven pronto, llévame contigo. No, vamos a bendecir, vamos a tomar las armas de nuestra milicia, vamos a luchar contra las potestades superiores, vamos a luchar contra las enfermedades, contra la depresión, contra el miedo a la muerte, contra todo aquello que se opone y que tiene al mundo atemorizado, la ansiedad, la soledad, todo lo que atemoriza. Vamos a vencer ese gigante, esos gigantes que se han levantado contra este mundo. Vamos a luchar contra ellos. El miedo a la muerte, el miedo a las enfermedades y hoy en día con la pandemia mucho más. La angustia, la depresión, la soledad, el temor al rechazo, el menosprecio. Tantos hijos de Anak que se han levantado en este mundo hoy en día y que no los reconocemos porque no estamos bendiciendo, no estamos haciendo nada, estamos dormidos. Debemos de aprender a luchar. Hermanos, tomemos las armas de nuestra milicia, vistámonos con toda la armadura de Dios y vamos a luchar contra este mundo. Y se lucha bendiciendo, orando y bendiciendo. Aquí os dejo. Dios os bendiga. Y como digo siempre, Shalom Maranatha. Amén.